No pierdas detalle de lo que Dios está haciendo en nuestra casa, Presencia Manifiesta. Bienvenido a nuestra transmisión, Reunión General. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 32 y 33, Hebreos 11, 32 y 33. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque estás aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, tu palabra que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú hables y que llenes, Señor, en esta mañana nuestro ser entero, Señor, con ella, y que nos permitas a través de tu palabra, Señor, poder tener las herramientas, los consejos, los preceptos que nos van a ayudar, Señor, en los días que vienen. Señor, ayúdanos. Precioso Espíritu Santo, ven a este lugar, te necesitamos, no queremos hacer nada sin tu dirección, así que unge nuestras bocas, nuestros oídos y todo nuestro ser para hablar y oír tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 32-33, dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. La Biblia nos enseña, la Biblia nos menciona varios hombres, grandes hombres, ¿verdad? Una gran cantidad de hombres y mujeres de fe que caminaron en esta tierra creyendo al Señor. Y por lo cual la Biblia dice que nosotros tenemos que imitar su fe, tenemos que ser imitadores de ellos. La Biblia dice también en Hebreos 13:7, más adelante dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. ¿Qué debemos seguir? El ejemplo de la fe. Al final, ¿verdad? Todas las historias de los hombres que están ahí escritos, ¿sí? En la palabra de Dios, lo que los respalda, lo que los sostiene, lo que los lleva para ser hombres de influencia, personas con los cuales nosotros podamos fijarnos, mirarnos en ellos. No es tanto, ¿verdad? Todo lo que hicieron, solo es el resultado. Lo que hicieron, lo que lograron es el resultado de algo bien poderoso que se llama fe. Diga conmigo fe, ¿sí? Por eso dice la Biblia que ahí en Hebreos donde leímos, dice que ellos gobernaron con justicia, conquistaron los reinos y además alcanzaron y recibieron las promesas que Dios les había dado, ¿sí? Pero todo fue por medio de la fe. No eran porque eran muy fuertes, no era porque eran, ¿verdad?, muy altos, muy guapos, muy feos, muy gordos, muy flacos, muy lo que sea, ¿no? Sino porque en realidad ellos tenían, ¿qué tenían? Una fe. Y esa es la fe que la Biblia dice que nosotros debemos imitar, debemos seguir, debemos poner como ejemplo en nuestras vidas para copiar, ¿sí? Ya que hoy en día, ¿verdad?, en el mundo secular todo lo que vemos queremos copiarlo, ¿no? Y sobre todo de los famosos artistas, deportistas, etcétera, ¿verdad? Las formas de comportamiento, las formas cómo se visten, cómo se peinan, cómo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y queremos copiar cada una de estas cosas, ¿no? Así, de la misma manera tenemos que tener el mismo deseo, ¿verdad? O más grande, yo digo más grande, de mirar el ejemplo de estos grandes hombres e imitarlos, ¿sí? E imitar su fe. Diga conmigo la fe. Entonces dice la Biblia, ahí hay un hombre que menciona y es el nombre de Gedeón. Es un hombre de fe, ¿sí? Y la historia se relata en el libro de Jueces capítulo 6 y en los primeros versículos que vamos a leer algunos versículos de ahí del capítulo 6 y del capítulo 7, vamos a estar mirando, ¿sí? Pero ahí se nos revela o se nos relata el contexto en el cual se desenvuelve Gedeón. Es bien importante, ¿sí? Descubrir los contextos en los cuales estos hombres se movieron por medio de la fe. ¿Cómo lograron? ¿Cuál era su contexto en ese momento, en ese tiempo? ¿Sí? Porque eso resalta la fe, el creer en el Señor. Eso resalta la importancia de su fe, ¿sí?
Nosotros podemos decir, sí, yo tengo fe, ¿verdad? En el Señor, no estamos atravesando ningún problema, gracias a Dios, nos está yendo bien, ¿verdad? Todo parece perfecto, ¿sí? Y nuestro contexto no parece ser tan relevante, ¿verdad? Para mostrar una fe. Pero ¿qué hay cuando empezamos a tener problemas o dificultades, enfermedades, situaciones difíciles, complejas, ¿sí? Que no podemos hacer algo con ellas? Ahí realmente, ¿verdad? Nosotros podemos decir, yo soy un hombre de fe, ¿sí? Y la gente también puede mirar y decir, esta persona que está en este problema, en esta enfermedad, en esta situación, ¿verdad? Y que está reaccionando conforme a la Biblia, ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe, ¿sí? Esa es una persona la cual es digna de copiar, de seguir, ¿verdad? De imitar. ¿Qué hizo para que en medio de todo esto pudiera salir adelante? Eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Y esto es el contexto de esta historia de Gedeón. Es muy interesante la historia de Gedeón. Y dice la Biblia en el verso 1, dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y entonces el Señor los entregó a las manos de los madianitas durante 7 años, ¿sí? Fíjese bien, dice la palabra aquí que aquí está en este contexto, en un periodo donde los israelitas, Gedeón vive en un periodo donde la nación de Israel, los israelitas de manera completa, ¿sí? Desde luego puede haber algunas personas, en este caso como Gedeón, que tienen otro pensamiento, otra idea. Pero en lo general, la nación de Israel, dice la Biblia, que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el resultado de ellos es que el Señor retira su mano de protección de sus vidas, ¿sí? Ellos siguen siendo la nación de Israel, siguen siendo el pueblo de Dios, siguen siendo los hijos de Dios, pero no tienen la protección. Y la razón de ello, ¿verdad? Es que, o más bien el resultado de ello, es que quedan a merced de sus enemigos. Ahí puedes seguir leyendo en el verso 2, ustedes van poniendo los que están ahí atrás, ¿sí? Dice en el verso 2 que quedan a merced de sus enemigos, los madianitas, y otros, los amalecitas y ismaelitas, ¿verdad? Y todas esas tribus, todas esas enemigos que vienen contra ellos, para que en el momento preciso, en el momento correcto, cuando ellos van a cosechar, ¿sí? En el momento exacto, cuando ellos van a sacar la cosecha y van a disfrutar de ella, ¿verdad? Y van a hacer uso de ella y van a gloriarse, ¿verdad? Y a alegrarse en medio de ella. En ese momento exacto, ¿sí? En el fruto del esfuerzo de su trabajo, vienen los enemigos y los despojan. Vienen los enemigos y los roban. Vienen los enemigos y les quitan, ¿verdad? El fruto del trabajo. No vienen cuando están trabajando, no vienen cuando están echando la semilla, no vienen, ¿verdad? Ahí, sino en el momento exacto, ¿verdad? Que ellos ya van a recibir la semilla y ya van a hacer uso de ella, ¿verdad? Ya tienen su salario, ya les pagaron su cheque, ya les dieron su recompensa por el trabajo, el negocio, las utilidades y todo lo demás. En ese momento se aparecen los enemigos y les roban, ¿sí? Y entonces empiezan a vivir un tiempo de miseria, un tiempo que se establece, empieza a ser común, ¿verdad? Todo esto es por 7 años, imagínate, cada quincena, cada mes, cada tiempo de cosecha, cada periodo, ¿verdad? En que ellos dicen, ya lo vamos a lograr, los enemigos aparecen. Y se roban todo y les quitan todo. Y otra vez ellos tienen que empezar a batallar, a sembrar, ¿verdad? A trabajar, a dedicarse, ¿verdad? Y nuevamente cuando están a punto de volver a tomar la cosecha, ¡pum!, los enemigos caen y se roban todo, ¿sí? Entonces empieza a establecerse un periodo o un tiempo, ¿verdad?, de miseria alrededor de ellos, que por algún tiempo parece común, ¿sí? Ellos no están pensando, ellos no dicen, ok, mis enemigos están viniendo, no sé por qué, ¿verdad? No, pero ok, vamos a seguir adelante, vamos a echarle más ganas, vamos a ir hacia adelante, ¿verdad? No importa, nos vamos a levantar, vamos a hacerlo otra vez, pero otra vez, ¿sí? Cuando están a punto de cosechar, cuando están a punto de disfrutar del fruto de su trabajo, ¡pum!,
no sé si le está pasando a alguno aquí en esta mañana, ¿sí? Han trabajado, se han esforzado, han luchado, han sembrado, ¿verdad? En tu casa, con tu familia, palabras, han ido al trabajo de manera secular, lo han hecho bien, han estado ahí, ¿verdad? Se han esforzado, pero aún en el momento en que ya están a punto de recibir esas utilidades, algo se aparece, una enfermedad, se te descompone el coche, ¿verdad? Algo viene y ahí está tu dinero que trabajaste 15 días, un mes, 6 meses, pum, ahí saliendo, ¿verdad? Y cuando vuelves a mirar, ya no tienes nada. Enemigos. Pero pon atención en el verso 1, regrésale ahí, los que están atrás, en el verso 1 dice, porque los israelitas hicieron ¿qué? Lo malo. Ahora, ellos no entienden, todavía no alcanzan a relacionar esto, todavía no se dan cuenta que es una consecuencia de la conducta de ellos delante del Señor. No logran mirar esto, no logran ver esto, ¿sí? Y dice la Biblia que eso fue por 7 años. 7 años, ¿sí? 7 años en la misma condición, es decir, ya estaba a punto de formarse un patrón de vida, un patrón de conducta, un patrón que los llevaría a conformarse. Bueno, pues así es la vida, pues ni modo, ¿verdad? La otra nos vamos a esforzar, a la otra nos va a salir bien, a la otra vamos a alcanzar esto, a la otra, ¿verdad? Tal vez nos toque ahora, ¿no? Y ese patrón se estaba empezando a establecer hasta que dice la Escritura, ¿verdad? Que dijeron, dice la Biblia que después de esos 7 años clamaron al Señor. En el verso 2, clamaron al Señor, ¿sí? Y más adelante dice, y clamaron. Di conmigo, clamaron. No, si eso es clamor, eso no va a llegar ni al techo, ¿sí? Diga, clamaron. Clamaron al Señor. Después de 7 años. Clamaron, Señor, ya no aguantamos, ya es suficiente, algo tiene que cambiar, ¿verdad? Algo tiene que suceder en nuestras vidas. No es posible que estemos viviendo de esta forma, no es posible que estemos atravesando esta situación, esta enfermedad, este problema en la casa, esta situación de matrimonio, de familia. Ya clamaron. Diga conmigo, clamaron. Hasta ese momento, ¿verdad? Porque no solamente habían sido robados por los enemigos, sino que además estos los empujaban cada día, cada vez que venían contra ellos, con un espíritu de temor sobre sus vidas que los hacía esconderse, que los hacía huir, que los hacía perder, ¿verdad? Su valentía. Ya no estaban dispuestos a afrontar los enemigos, ya no estaban dispuestos a afrontar la vida, ya no querían seguir adelante, estaban decepcionados, ¿verdad? Estaban metidos en cuevas. Dice, ahí vienen los enemigos, vamos a huir, vamos a meternos en cuevas. Ya no tenemos ganas de hacerle resistencia a esto, ya no tenemos ganas de hablar de estos asuntos que nos están afectando, ¿verdad? No, ya hay que quede, ya hay que muera, no, ya vamos a seguir adelante, ¿sí? Por 7 años, hasta que dice la Escritura, clamaron al Señor, ¿sí? Clamaron a Dios. Ellos se dieron cuenta que no era la forma de vida que Dios tenía para ellos. Algo se prendió en su mente y dijeron, ¿verdad? Estas no son las promesas que Dios nos ha dado. Esta no es la clase de vida, esta no es la forma de vida, ¿sí? No tener no es a lo que Dios nos ha llamado. Porque Dios les había hablado en el libro de Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Que todas las bendiciones que ellos podían obtener con creer en el Señor, oír sus mandatos, seguir con Él, ¿verdad? Serás cabeza y no serás cola, tendrás, ¿verdad? Y no pedirás prestado. Tú eres el que tendrás para darle a los demás, ¿sí? Y tú nunca tendrás esa necesidad. La enfermedad no vendrá en tu vida.
Todo lo que toques, todo lo que hagas será bendito, sí. Todo lo que tú te encuentres con un negocio, con una posibilidad, con una oportunidad de Dios, tendrá la bendición de Dios. Esa era la clase de vida que Dios les había dado. Y cuando ellos no lo están viviendo, dicen, ya no aguantamos. Por 7 años estuvieron viviendo eso. Tal vez la pregunta en esta mañana sea para algunos de los que están aquí: ¿cuántos años tú vas a aguantar eso? Y dice la Biblia, ellos clamaron al Señor, por fin, ¿sí? Y mira, dice la Biblia en los siguientes versículos, en el verso 7, dice: y cuando clamaron al Señor a causa de los madianitas, ponga atención aquí, ¿sí? El Señor les envió ¿un qué? Yo pensaba que el clamor, ¿verdad?, era suficiente para que ya el Señor viniera, extendiera la mano, ¿verdad?, y ya todos los enemigos fueran esparcidos. Yo no sé cómo era este profeta, de qué forma, cómo hablaba, ¿sí? Pero lo primero que trae este profeta es el siguiente mensaje, ¿sí? Porque ellos no relacionaban que la razón por la cual eran atacados por sus enemigos tenía una razón, ¿sí? Valga la redundancia, ¿okay? Y entonces dice la Biblia que este profeta les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todo los que te oprimían, y expulsé a tus enemigos y te di sus tierras, y te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya hora vives, pero no me hiciste caso. ¿Cuál era el mal que estaba haciendo Israel? Estaban dejando a Dios. Estaban dejando de consultar, de seguir, de adorar, de buscar, de poner en primer lugar al verdadero Dios, y se habían conformado con sustitutos del Dios verdadero, que no les costaba mucho, porque solamente lo tenían en todos lados, lo miraban en todos los demás, en medio de las naciones que ellos estaban, ¿sí? Y quisieron copiarlo y dejaron al Dios verdadero. Dice la Biblia, porque esta es la misma queja que Dios tiene muchas veces contra la nación de Israel. En Jeremías capítulo 2 verso 13 dice: pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me han abandonado a mí la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que Dios está descubriendo, ¿verdad?, es que ellos, en lugar de seguir manteniendo su fe en Dios, su confianza en el Señor, su obediencia hacia Dios, empezaron a sustituirlo paulatinamente, ¿verdad? Allí poco a poco fueron alejándose del Señor y terminaron poniendo su confianza en el dinero, en las personas, en las posesiones, en todo lo demás. Cavaron, dice la Escritura, para sí cisternas. 2 maldades. Me dejaron a mí, dice el Señor, y cavaron cisternas. ¿Cuántos saben que Dios envía personas para que vengan a ayudarnos? ¿O cuántos saben que cuando eres dirigido por Dios, Dios te dirige hacia alguien? Eso le tocó a Nehemías, ¿verdad? Fue con el rey, era un rey pagano, pero Nehemías tiene su confianza en el Señor y le dice: esto está sucediendo con mi nación. Usted sabe la historia. Y el rey termina dándole a Nehemías todo lo que necesite para llevar a cabo la obra que Dios le ha dicho que debe llevar, ¿sí? ¿Y cuántos saben que sucede así con nosotros?
Dios levanta hombres y personas que nos bendicen, que son canales de bendición, ¿verdad? Pero llega el momento en que nosotros cambiamos a Dios por esas personas y empezamos a confiar más en las personas que en Dios. O empezamos a confiar más en nuestro dinero, en lo que tenemos ahorrado, en el trabajo, ¿verdad? Así entre comillas, seguro. No, es que esto es un trabajazo, ¿verdad? Que Dios me lo dio, aquí es una bendición. No, pero ya casi no necesito al Señor, ya este trabajo, ¿verdad? Y de momento cambia, el gobierno cambia, las circunstancias cambian, las situaciones. ¿Y dónde está el trabajo seguro? ¡Hey! Es que Dios me dio este negocio. Sí, Dios bendice a través de las cosas, pero la fuente de todo ello sigue siendo Él. Y cuando nosotros desviamos nuestras miradas, ¿verdad? Y empezamos a poner paulatinamente, dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de servir. Ya no puedes por tu trabajo, ya no puedes porque ahora tu compromiso con tus hijos, con tu esposa, es que la familia es primero. ¿Cuántos saben que Dios nos dio una familia la cual tenemos que cuidar, proveer, ¿verdad? Y llevar. ¿Cuántos saben que tenemos que eso nos los ha dado Dios? ¿Sí? Pero cuando esas mismas cosas que Dios nos ha dado se convierten ahora en nuestro razón de vida, en nuestro objetivo, a la cual le dedicamos mucho más tiempo, sucede esto. Y entonces empezamos a mirar hacia un lado y vemos que nos esforzamos en el trabajo, sembramos, ¿verdad? Y cuando ya estamos a punto de cosechar, ya no vemos dónde está el dinero. Ya no vemos dónde está la bendición de Dios. Ya no sabemos por qué, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si te amo, sí te amo, ¿verdad? Sí estoy contigo, sí, pero no tienes tiempo para Dios. Por eso lo primero que cuando esta nación clama a Israel, lo primero que Dios les envía es un profeta para decirles cuál es la razón. ¿Por qué? Porque Dios tiene que arrancar de raíz. Muchas veces no es suficiente que Dios quite los enemigos que te están afectando, sino que, porque sabes, Dios lo hace, pero tarde que temprano regresas nuevamente a caer en esta misma situación. Y Dios quiere arrancar de raíz todos aquellos enemigos que vienen en tu contra, porque Él quiere darte una vida abundante. Él quiere darte una vida abundante. La Biblia nos habla que Dios es celoso, ¿verdad? Él te quiere solo para Él. Él no va a compartirte, Él no nos va a compartir con nadie. Y los celos de Dios, ¿verdad? Nacen de un amor genuino, de un amor real, no de un amor enfermizo. Dios no tiene celos porque Él piensa que hay alguien mejor que Él, ¿verdad? Que te está seduciendo. No, el celo de Dios es algo santo, es algo maravilloso. Él dice: yo te escogí, yo te compré, yo derramé mi sangre por ti, yo te quiero para mí, solo para mí. Hay un versículo en la Biblia que dice: para gloria mía los he creado. Los formé y los hice para gloria mía. Y pasa mucho tiempo para que nosotros nos demos cuenta que la razón por la cual, ¿verdad? Lo llegamos a descubrir cuando ya huimos, cuando ya tenemos temor, cuando nos movemos en medio de lo que hacemos con miedo, con temor, nos asusta todo, ¿verdad? Vienen nuestros enemigos, ya se hizo un patrón, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya voy a ganar esto, me dieron un aumento, me dieron una compensación extra, gané algo, una utilidad mayor en el negocio, no había vendido como vendí en esta semana, ¿verdad? En este mes, en este último, pero ¿dónde está eso?
está aquí? 2 males hizo mi pueblo, dice. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no pueden retener el agua. Por eso el salmista escribió un salmo donde decía, ellos confían en carros y caballos, ¿sí? Ellos se hicieron sus estanques, miraron, ¿verdad?, lo que tenían y dijimos, vaya, no, está bien, Dios sí, el domingo, sí, está muy bien, pero yo aquí tengo mi caballo, tengo mi carro, ¿verdad? Tengo mis ejércitos, tengo mis refuerzos, tengo esto, ¿sí? Y David escribe y dice, ellos confían en carros y caballos, pero nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos. Entonces la razón por la cual estaban viviendo esta situación es porque habían desobedecido los mandatos de Dios. Y el primer mandamiento que Dios les da en Éxodo capítulo 20, ¿verdad?, donde vemos los 10 mandamientos, el primero dice, hey, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto, no les rendirás adoración, no tendrás dioses ajenos. Ese fue el primer mandamiento. Ahora, Dios no se iba a quedar ahí, porque estamos hablando de Gedeón y la fe de Gedeón. Pero por eso te dije al principio que tiene que estar dentro de un contexto, debemos mirar dentro de un contexto. Porque es aquí donde aparece Gedeón. Es aquí donde Gedeón entra en escena. Y al final en el libro de Hebreos vemos que Gedeón se le menciona, se le reconoce como un hombre de fe, ¿sí? Pero mire cuáles son sus inicios. ¿Dónde está escondida? ¿Cómo está esa fe disfrazada, verdad, dentro de él? Porque dice la Biblia, si siguen leyendo ahí en Jueces capítulo 6, en los versículos que siguen, sí, que no me voy a detener, pero los van a ir poniendo ahí atrás para que usted pueda tener una idea general, ¿sí? Dice la Biblia que entonces, después de que viene el profeta y les dice la razón por la cual tienen eso, ok, la nación de Israel dice, ok, estamos mal, ¿sí? Reconocen algo, ¿sí? ¿Sí está aquí? Y entonces entra Gedeón y viene un ángel, ¿verdad? Y se aparece a Gedeón. Y lo primero que le dice a Gedeón, ¿verdad?, es varón, valiente, ¿sí?, y esforzado, ¿sí? Y Gedeón es un hombre que es un guardador de promesas, es un guardador, tiene bien claro en la mente a Dios. Y lo que está haciendo, ¿verdad?, cuando el ángel se le aparece, estar escondiendo un poco de trigo en el lagar. El lagar era el lugar donde se pisaban las uvas para sacar el jugo, ¿sí?, de ellas. O sea, no era un lugar para trillar el trigo, ¿sí? O sea, porque el trigo se tenía que golpear y cuidar, etcétera, para tomar el grano. Pero él está haciendo algo, ¿sí? Se ha escondido el trigo de los enemigos, ha guardado un poco de ello, ¿verdad?, para que no lo vean. Y está en ese lugar haciendo algo, mientras los demás, cuando los enemigos vienen, ¿qué hacen? Salen a esconderse. Y él sale, ¿verdad? Ok, sale también a resguardarse para que no esté a la vista, pero toma su trigo, ¿sí?, se lo lleva, se lo quita de que se lo roben, el poco que tiene, ¿verdad?, y va y lo sacude en el lagar. Entonces viene el ángel y le descubre y le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón empieza a mostrar su fe, tal vez un poco frágil, tal vez un poco pequeña todavía, pero hay una fe. Y Dios le está hablando, ¿verdad?, como si conociera el final. Claro, porque Dios conoce el final, ¿sí? Dios conoce el final de cada uno de nosotros.
Y Él es el único que pueda hablarnos de esta naturaleza con respecto al final de nuestras vidas, ¿sí? Por eso Él nos llama que somos más que vencedores por medio de Cristo. Tú puedes decir como que Dios, Señor, yo más que vencedor. Mira, y esto, tengo el otro, tengo aquello, mis deudas, no, Señor. ¿Sí? Pero Dios te está mirando hacia el futuro. Y dice la Biblia que Gedeón está ahí y él empieza a hablar con el ángel, ¿verdad? Y empieza a decir, pues una de las cosas que dice es, pues yo soy de las tribus, yo pertenezco a las tribus más insignificantes de la nación, y para colmo, ¿verdad? De entre todas esas tribus que son las peores, yo soy el más pequeño de ellos, ¿sí? Y luego el ángel le dice, Dios está contigo, ¿sí? Y él empieza a dialogar con el ángel, le dice, ¿cómo es que el ángel está con nosotros? Si Dios está con nosotros, perdón, ¿cómo es que nos suceden estas cosas? ¿Dónde están los milagros que nos han contado? ¿Dónde están las cosas, las maravillas que nos han dicho acerca de Dios? Ahora, Él está guardando algo. Él tiene algo dentro de su corazón. Él relaciona a Dios con cosas maravillosas. Él relaciona a Dios con salvación. Él relaciona a Dios, ¿verdad? Con historias que le han contado, ¿verdad? De milagros sorprendentes, de cosas maravillosas, y la tiene en su corazón. Es un guardador de la palabra de Dios. Diga conmigo, guardador de la palabra de Dios. Tal vez no lo esté mirando ahorita, tal vez no lo esté viendo, tal vez esté como los demás pasando la situación, pero dentro de su corazón está diciendo, hay un Dios poderoso, hay un Dios fuerte, hay un Dios, ¿verdad? Que no es este clase de Dios, ¿verdad? Que nos está permitiendo vivir esto. Hay un Dios grande y poderoso. ¿Dónde está? Y entonces el ángel le dice, ve con esta tu fuerza y salva a tu pueblo, ¿sí? Porque sabes, cuando Dios encuentra un hombre de fe, una mujer de fe, no se conforma solamente con bendecirlo a él, sino que también lo conforma en un bendecidor. No sé si existe esta palabra en el diccionario, pero es alguien, ¿verdad?, que bendice a los demás, que trae luz, que trae bendición, que trae libertad hacia los demás, ¿sí? Cuando encuentra un hombre y una mujer de fe. Y dice la Biblia que, estoy contando rápido la historia, se nos va el tiempo, corre aquí el tiempo tremendamente, ¿sí? Pero la historia habla acerca de Gedeón, y entonces Gedeón quiere una prueba, ¿verdad? Quiere una confirmación de lo que el ángel está diciendo, lo que el ángel le está hablando. Tú vas a salvar a esta nación, tú vas a traer libertad a esta nación. Y él quiere una prueba, ¿sí? Y dice la Biblia que va rápido, toma una ofrenda, ¿verdad?, de lo que tiene, y viene para ofrecerla a ese ser que se le apareció. Ahora ponga atención aquí, ¿cómo es posible que un hombre que tiene poco, ¿verdad?, es un poco de trigo que sacude, no tiene mucho, todos los demás se lo roban? Porque dice la escritura que los madianitas y los enemigos robaban los camellos, se robaban el ganado, se robaban todo lo que había, ¿sí? Entonces, ¿cómo este hombre va descubriendo su fe, que es la fe que nosotros debemos tomar como ejemplo, ¿verdad? Y entonces toma una ofrenda y la trae delante del Señor. ¿De dónde? De lo poco que tenía. ¿Está aquí? Hay gente que dice, no, yo no le ofrendo ni le diezmo al Señor porque no tengo. Pero no te das cuenta que es al revés. Tú no tienes, ¿sí?, porque no ofrendas ni diezmas al Señor, porque no le das a Él. Y este hombre está descubriendo su fe frágil, débil todavía, ¿sí? Pero él dice, ok, quiero una confirmación, no te vayas. Llega a casa, toma de lo mejor que tiene, de lo que ha guardado, de lo que dice, esto no me han robado los enemigos, ¿verdad? Esto lo voy a tener y se lo voy a ofrendar al Señor. Yo no sirvo al Señor porque no tengo tiempo. Yo no sirvo al Señor porque no soy muy capaz.
Dios no está esperando que le des de lo que te sobre. Dios está esperando que confíes en Él y pongas delante de sus manos, ¿verdad? Delante de su presencia todo lo que tienes. Todo lo que tienes. Tal vez algunos digan, no, con razón, ¿verdad? Ya salió el peine y lo que quieren es que, no, ¿sí? Tú puedes hacer con lo que tienes lo que tú quieras al final. Yo solamente te estoy dando los ejemplos de este hombre de fe, que la Biblia dice que debemos imitar. ¿Sí está aquí? No te tengo que decir, ni mencionar, ni hacer que levanten las manos todos aquellos que han sido bendecidos cuando obedecen principios de la Escritura, porque aquí hay mucha gente de ellos. El problema es cuando dejamos de hacerlo. Dios quiere que confiemos plenamente en Él, que le entreguemos todo, que le entreguemos nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestra vida, nuestra mente, nuestros sueños, todo, porque eso demuestra nuestra fe con el Señor. Que no te reserves nada dentro de ti. Y entonces tiene que venir, ¿verdad? Como lo hace con nosotros la prueba de nuestra fe. Y la prueba de la fe pasa por la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Entonces Dios le empieza a pedir ciertas cosas, ¿no? Lo primero que le dice es: ese ídolo que tiene tu padre, ¿verdad? Tienes que romperlo, destruirlo. Y Gedeón ahí con su fe lucha, ¿verdad? Y no, es que pues es de años, mi papá, ¿verdad? Cree en esto, cree en lo otro, ¿sí? Y de noche entonces va, saca el ídolo, ¿verdad? Lo destruye, ustedes saben la historia, los que viven ahí se molestan, lo quieren matar. Al final el padre dice, ok, pues si este ídolo que Baal que destruyó es Dios, pues que él se cuide solo, ¿no? Y esa es la primera prueba de la fe. Dios va a probar nuestra fe con obediencia. Dios nos va a llevar a que nosotros obedezcamos ciertas cosas. Podemos tener resistencia, podemos presentar resistencia a la obediencia, ¿verdad? Delante del Señor. Señor, es que me cuesta perdonar. Tú sabes, Señor, mira todo lo que me hizo, mira todo lo que ha hablado mal de mí, mira todas estas cosas. Tú conoces mi corazón, ¿sí? Pero Señor, lo voy a hacer solamente por ti. Porque si fueran por mí, ¿verdad? Yo le pondría las manos en el cuello y no para bendecirlo, ¿sí? Pero te voy a obedecer. ¿Voy a qué? A obedecer. Jesús presenta una parábola, y se me va el tiempo, muy tremenda, donde dice: un hombre vino, ¿verdad? Tenía 2 hijos y a uno le dijo, oye, mira, ve y haz esto. Y al que le dijo, no, yo no lo voy a hacer, yo que vaya otro, ¿sí? Y luego al otro hijo, ¿verdad? Fue y le dijo, oye, ve, haz esto. Y el otro dijo, sí, yo voy, yo lo hago. Pero dice la Biblia, el que dijo que sí lo hacía fue y no lo hizo. Pero el otro que había dicho, no, yo no quiero, yo no, estoy cansado, yo no puedo hacerlo. Al final, ¿verdad? Ya mientras iba dijo, bueno, pues es mi papá, pues ya voy a obedecer. Y al final Jesús pregunta, ¿quién hizo la voluntad? ¿El que dijo que sí y no lo hizo? ¿O el que al principio dijo, ay, esto me cuesta, esto es difícil, esto, pero al final terminó haciéndolo? ¿Quién hizo la voluntad? ¿De cuál somos? ¿De cuál somos? No conteste. Entonces la Biblia habla y Dios sigue probando, ¿verdad? Lo lleva de una prueba, Gedeón cumple. Y luego la segunda prueba es, ok, ahora se levantó otra vez los madianitas y van a venir en contra. Y dice Dios, presenta batalla, vino el Espíritu Santo sobre la vida de Gedeón. Y él convocó y 10,000 personas, 10,000 hombres guerreros, ¿verdad? Vinieron a la convocación de Gedeón. Y cuando están ahí delante de Dios, ¿verdad? Nuevamente viene la prueba de obediencia. Y Dios le dice, 10,000 no son muchos, ¿verdad? Porque
ellos podían haber atribuido la victoria a la cantidad de soldados que tenían, a la cantidad de recursos, ¿sí? Y muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. Obedece esto, pero esto que tienes es demasiado, es mucho. Deshazte de algunas cosas, pero son mis recursos. Es fe. Usted sabe la historia, ¿verdad? Los lleva al río, los divide en grupos, y Dios termina diciéndole a Gedeón que escoja 300 hombres que tomaron una característica, ¿verdad? En tomar el agua, etcétera. Y con 300, de 10,000 a 300. Eso es fe. Con razón se describe a Gedeón, y nos faltaría tiempo de hablar de la fe de Gedeón, que por la fe gobernaron con justicia, conquistaron reinos y alcanzaron las promesas que Dios les había dado. Que muchas veces nosotros les atribuimos las cosas que tenemos a ciertos recursos, que es que soy muy hábil en esto, es que soy muy fuerte en lo otro, es que yo soy una persona que me llevo con medio mundo, yo tengo mucha gracia, ¿sí? Existen esos, y solamente las personas que dicen: Señor, yo confío en ti. Yo no tengo mucho, yo no tengo nada, yo no tengo ni a quién, no tengo ni perrito que me ladre, Señor, pero te tengo a ti, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Un recorrido rápido por la historia de Gedeón, ¿sí? Pero entonces con esos 300 hombres van. Nuevamente Dios empieza a fortalecer. Ahora Dios está fortaleciendo la fe de Gedeón, porque no solamente pasó la prueba de obediencia, sino que aún, ¿verdad? Esa fe todavía tiene sus asuntos que tratar. Y Dios le dice: mira, ve escabúllete hasta los ejércitos y escucha lo que ellos dicen. Y entonces entran hasta allí y están hablando dos enemigos de Gedeón, de la nación de Israel, y uno le dice al otro: tuve un sueño. ¿Qué soñaste?, le dice el otro. No, soñé que venía un pan, se convertía gigante, ¿verdad? Y rodaba y nos aplastaba todo. Y el otro le dice, ¿verdad? Ahí en ese momento uno se convierte en profeta, enemigos en profeta y en intérprete de sueños el otro, ¿no? Pero dice: este es Gedeón, este es Gedeón, este es Gedeón que han estado hablando de él. Dios está con él. ¿Sabes qué tremendo es? Que muchas veces hasta los enemigos saben mejor de nuestro potencial que nosotros mismos, y por eso levantan oposición en contra de nosotros. Y nosotros estamos ahí detenidos. ¿Será que Dios esto? ¿Será que Dios el otro? ¿Será que Dios aquello? ¿Será que Dios me dará lo que me prometió? ¿Será que alcanzaré esto? ¿Será que lograré lo otro? Estaba oyendo una plática similar y decía este hombre que en el estudio, ¿verdad? Porque eso es verdad, solamente en su estudio quedó más claro. Los madianitas y los amalecitas eran familiares de los israelitas. Habían nacido de Abraham, venían en descendencia de Abraham. Y qué tremendo es que muchas veces los propios cercanos a nosotros sean los que están de alguna manera poniéndonos, ¿sí?, deteniéndonos para no ir adelante, para no seguir adelante, para no creer, para no crecer, ¿verdad? Con palabras, con juicios, con cosas. No, tú nunca lograrás esto. No, tú nunca vas a pasar aquello. Tú no te vas a casar. No, ya confórmate, vas a ser un soltero, una soltera. No vas a alcanzar lo que Dios. Nunca vas a lograr esto y el otro y aquello. Qué tremendo, ¿no? Cuando los mismos enemigos están mirando: cuidado con Gedeón. No, este es Gedeón, Dios está con él. Cuidado con Margarita o Guillermo
Pedro, Juan, ¿sí? Dios está con él, Dios está con ella. Usted sabe la historia, que Dios manda a sus 300 que tengan una trompeta y una antorcha en una vasija, y a la orden de las trompetas, ¿verdad?, ellos rompan las vasijas, ¿no? Imagínate, es en la noche, los soldados están cómodamente durmiendo y empiezan a oír el sonido de las trompetas y se despiertan, ¿sí? Como nosotros cuando ahora que nos cambiaron el horario, no sabemos dónde están las cosas, no sabemos nada. Es más, yo todavía no logro ver si hay alguien aquí, se lo estoy hablando a alguien más, pero ¿sí? Todos desubicados. Y cuando ya todos están ahí afuera, ¿verdad?, Gedeón le dice: rompan las vasijas, y rompen las vasijas, ¿sí? Y el fuego que alumbra, el resplandor de ese fuego, ¿verdad?, deslumbra tanto a los enemigos que se empiezan a matar entre ellos y empiezan a huir y empiezan a escapar, ¿verdad? Todos aquellos que por 7 años venían para destruirles, para robarles, empiezan a matarse, a destruirse. Hay tal confusión en el seno del ejército enemigo, ¿verdad?, que terminan destruyéndose. Y así son nuestras vidas, mis amados. Cuando a la voz del Cordero, cuando a la voz del Rey de Reyes, ¿sí? Porque eso dice, la voz del Señor es como una trompeta. Nosotros somos personas que podemos romper nuestra humanidad, que romper nuestras vidas, que romper nuestro orgullo, que rompemos, ¿verdad?, nuestra fragilidad, que decimos: Señor, desbarata todo. Entonces el fuego de Dios empieza a alumbrar a través de nosotros y nuestros enemigos empiezan a confundirse, empiezan a huir, empiezan a correr, empiezan a tener pavor, empiezan a tener temor. Dice la Biblia que los persiguieron y ellos iban dejando todo lo que les habían robado, lo iban dejando, y ellos lo iban volviendo a tomar, vuelto hacia ellos. Dios está buscando hombres y mujeres que tienen esta clase de fe en medio de este tipo de contextos. Porque en el contexto, ¿verdad?, donde no sucede nada, donde todo está en orden, donde todo parece bien, no necesitas mucha fe. La fe se muestra en esta clase de contextos. Sí, una fe vacilante tal vez, una fe débil al principio, pero que es producida por una confianza. A mí me dijeron que el Dios en que yo debo de creer hace milagros. A mí me dijeron, me enseñaron que el Dios poderoso puede hacer lo imposible. Yo no voy a tener otra clase de Dios, no voy a buscar otra clase de Dios, no voy a poner mis ojos en otra clase de Dios. Y entonces Dios empieza a mirar y a traer libertad, no solo para tu vida, sino para tu familia y para los que están alrededor de ti, y para que te conviertas en un hombre y una mujer de influencia en esta ciudad, de luz, para que quiebres tu vasija en medio de tu trabajo, en medio de tu negocio, en medio de tu familia que no cree en el Señor, y alumbres ese lugar. Esa clase de fe, esa clase de fe que no te detiene, esa clase de fe que te lleva a obedecer, que la obediencia no se vuelve en un peso, en una carga, en un pretexto, en una conveniencia, sino simplemente es natural. Señor, lo que tú me digas, eso es lo que voy a hacer. Lo que tú me enseñes es lo que voy a hacer.
¿Habrá esa clase de hombres y mujeres en esta mañana? Voy a volver la pregunta porque usted dije al principio que a lo mejor necesitas un show de cafeína esta mañana para despertar, y también necesitas un show del Espíritu de Dios en esta mañana. Ponte de pie. Que esa es la fe que debemos tomar como ejemplo. Esa es la fe que nosotros debemos seguir. Por eso que pongas atención a la historia, porque estos mismos madianitas que son familiares, ¿verdad? Primos, lejanos, lo que sea. Y tú no puedes tener esta misma, ¿verdad?, actitud que ellos, sino que debes convertirte en alguien como Gedeón. Mi familia es la más pequeña, mi familia es la que no puede, mi familia, ellos no creen, ellos no van hacia adelante, ellos no tienen este pensamiento, ellos tienen otras costumbres, otras cosas, pero tú te puedes levantar, porque Dios te está señalando a ti como un hombre y una mujer valiente, valeroso, de fe, que va a cambiar y alumbrar sus entornos. Es increíble cuando nosotros venimos delante de Dios para decirle: es que no quieren, es que mis hijos no quieren, es que mi esposa y mi esposa, pues no, es que yo por eso no, es que mi mamá, mi papá, es que se dedican a esto, es que hacen lo otro, es que, hasta que no digas: ya es suficiente, ya basta. No es la clase de vida la que Dios me ha llamado, no es la clase de vida la que Dios me sacó. Y dice la Biblia, y clamaron. ¿Qué hicieron? No, otra vez, ya le bajó ahí. ¿Y qué hicieron? Clamaron. Tal vez en esta mañana sea el tiempo de algunos en este lugar que necesitan clamar. Tal vez sea el tiempo de algunos que por fin, después de tanto tiempo de estar en este asunto, puedan decir: es verdad, me he alejado de Dios, me he desconectado con Él. Ya no es el mismo amor, ya no es el primer amor que antes tenía. Gracias por haber seguido nuestra transmisión. Estamos seguros que Dios hará grandes cosas en tu vida. Te esperamos junto con tu familia. Miércoles 7:30 de la noche y domingos 9 de la mañana y 12 del día. Tenemos atención a bebés, niños y adolescentes. Calle Julio Rebolledo, número 2 bis, Colonia Tamborrel, en Jalapa, Veracruz. Contamos con estacionamiento propio. Solicita mayores informes al 2288-165-1233. Bendiciones y hasta la próxima. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Presencia Manifiesta.